Ahora sí, ahora sí está grabando. Vamos a continuar con psicomotricidad y luego vamos a avanzar con afectividad. Ajá. Entonces, quedamos la semana pasada en obediencia automática. Recordemos que dijimos que lo psicomotriz tiene que ver con toda expresión corporal, pero que está influida por lo psíquico, de alguna manera. Puede ser de manera voluntaria o de alguna manera está mediada por algún proceso cognoscitivo o no, que hay como esa dualidad. Entonces, la obediencia automática es muy común en los pacientes catatónicos. ¿Se acuerdan que hablamos la semana pasada que existe un síndrome que se llama el síndrome catatónico, que las personas suelen tener como rigidez en la mayoría, rigidez corporal en general? Y antes había una clasificación de la esquizofrenia que se llamaba esquizofrenia catatónica. Bueno, este síntoma, que es la obediencia automática, es muy común en estos pacientes. Consiste en que sencillamente el paciente obedece automáticamente lo que le indica el evaluador o inclusive otro paciente, cualquier otra persona. O sea, es seguir las órdenes que otro da. No se trata de alucinaciones, no es que sigo las órdenes de una voz, no, es de otra persona real. Por eso vean que aquí al lado dice automatismo del mandato. Porque no hay, no, en este caso no hay como que esa mediación racional en torno a valorar si está bien o no ese mandato, si tiene algún sentido práctico, de que me va a servir, no, sencillamente lo realizo. Vean que aquí dice que es parte de los fenómenos de sugestibilidad patológica. ¿Se acuerdan que ser sugestionable es como ser manejable por otros? Entonces es patológico porque no hay como esa mediación, no tiene sentido. Este, o sea, uno puede, la forma de practicar a nivel de examen mental, si un paciente tiene o no tiene obediencia automática, es que uno le empieza a pedir cosas, comienzas a dar instrucciones y el paciente las cumple sin ningún tipo de quejas. Para, siéntate, ve, apaga la luz, ven, no se trata. O lo puedes dejar mucho tiempo en un determinado lugar y no hay cuestionamiento porque hay como esa rigidez. Se queda ahí, ahí se queda. Como que no. Esa suele estar acompañado de este que estamos viendo aquí abajo que se llama pseudoflexibilidad seria. ¿En qué consiste esa pseudoflexibilidad seria? Ahí ya va, esta lucecita me tiene enredado. Este de acá. Se llama pseudoflexibilidad seria o también la podemos encontrar solo como flexibilidad seria, sin la palabra pseudo adelante. Esto de seria, la forma como yo lo aprendí, es como compararlo como con una plastilina, con una cera, con una vela que saben que al derretirla tiene la cera que se puede moldear, que adquiere formas. Entonces, la flexibilidad seria no es de seria de seriedad, es de seria como de cera. La puedes moldear a tu manera. Es que estos pacientes que tienen catatonia, así como pueden seguir órdenes de manera automática, también uno los puede colocar en una posición y ellos persisten en esa posición. Por ejemplo, puedes agarrar a un paciente con catatonia y le agarras el brazo y se lo subes y se lo dejas así
y el paciente se puede quedar con el brazo así horas. Y llegas tú y le bajas el brazo y se lo pones en otra posición y el paciente se queda ahí. Entonces es flexibilidad seria porque él tiene rigidez corporal, pero tú le agarras cualquier, o sea, una mano, un brazo, una pierna y la pones en una posición absurda que no tiene ningún sentido pragmático y la persona se queda en esa posición. Este, bueno, eso es lo que les puedo decir. Entiendan lo que les digo de la obediencia automática y esto de la flexibilidad seria. Sí, profe, sí, 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 sí le entiendo eso. ok. Sí. Vean que aquí en la pseudoflexibilidad dice que es un signo de sugestibilidad patológica, igual que el otro, o sea, son síntomas que suelen ir en conjunto, caracterizados por la posibilidad de moldear posturas en los pacientes, sin una resistencia activa. O sea, el paciente, uno se imagina desde afuera que como está todo rígido, tal vez te va a hacer como oposición a esa rigidez muscular, pero no. Tú lo agarras ¡fua! Y se pone en la... Entonces quedan como especies de estatuas vivientes. ¿Saben? Esas estatuas vivientes que a veces hacen obras de arte, que se quedan así en una posición si uno les da una moneda, bueno, así, se quedan así. Ajá. Déjenme ver si dice algo más aquí abajo que sea relevante al respecto. Profe, yo tengo una pregunta. Ajá, dime. En esa parte donde dice, bueno, no sé si lo dijo, Ajá. esa parte donde dice ecolalia, ¿eso no forma parte de lo que es el lenguaje también? Sí, 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 sí. Ajá, sí, ecolalia no la hemos visto. No hemos visto la ecolalia y la ecopraxia. La ecolalia y la ecopraxia, o sea, la ecolalia es la repetición de las palabras. Lo que dice el entrevistador, el paciente lo repite, o sea, no hay un lenguaje fluido natural, sino que hay en una repetición. Esto es muy típico en los niños con autismo. Ellos suelen ser ecolálicos. Lo que hacen es repetir, si escuchan que algún compañerito está jugando por ahí y dice pelota, entonces ellos se pueden quedar pelota, 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 como de manera perseverativa, constante. Es una alteración del habla, principalmente. Si yo observo ecolalia, de hecho la colocaría en lenguaje. No sé por qué la puse aquí. Debe ser porque el autor donde lo revisé la considera también como una expresión psicomotriz a través del habla, pero realmente yo la colocaría creo que es más apropiado colocarla en lenguaje. Y la ecopraxia es la repetición igual, o sea, siempre como el eco es eco, el eco que uno escucha, hola, 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 el eco típico cuando uno juega cuando está niño, que está en un lugar que hace eco, que se repite. La ecopraxia no sería a nivel de lenguaje, sino a nivel de repetir los movimientos. Repetición de los actos motores del entrevistador. Esto se parece al jueguito de cuando somos niños, que lo hacemos por juego, pero en este caso el paciente no lo hace por juego, que uno dice, a ver, di todo lo que yo diga y haz todo lo que yo haga. Entonces, si uno dice casa y el otro casa, si yo camino para allá, esa persona también camina para allá. Y a veces los niños se lo hacen a otros niños a modo de broma, pues. Si corre, corre. Si sube una escalera también. Eso sería una imitación de ecolalia y ecopraxia. Repetir todo lo que diga la otra persona y todo lo que haga. Solo que el paciente lo hace. Si el entrevistador camina, el paciente camina, se va atrás de ti. Es como que si tuvieras una colita detrás de ti. Si tú le dices siéntate, el paciente te dice siéntate. Si tú te sientas, él también se sienta. O sea, hay puros actos repetitivos de lo que hace el otro. Este, es eso. Es repetir o el habla o las acciones.
Ajá. La catalexia es, la catalexia es como el término para hablar de una rigidez corporal completa. Cuando una persona está rígida, uno la ve como este paciente que yo les describí hace algunas clases, que realmente le quedaba poco tiempo para morir, bueno, en ese momento yo no lo sabía, pero si yo hubiera tenido que escribir un examen mental sobre ese paciente, en la parte de psicometricidad tendría que haber colocado que estaba en estado de catalexia, para referirme a que tenía rigidez de mayor parte de su cuerpo. Y fíjense que la particularidad y la diferencia entre la catalexia y los que vimos arriba, que es la obediencia automática, la flexibilidad seria, es que en este caso hay una rigidez completa contra todo intento de movilización. O sea, no ocurre el fenómeno anterior de que si yo pongo al paciente así, o sea, bueno, aquí hay rigidez real. O sea, hay algo allí que si está tieso, pues no hay forma de... Tú puedes tratar de moverlo y puedes moverlo como a la fuerza, pero no hay esa flexibilidad como en el otro. Esa sería la diferenciación con la sintomatología anterior. Y bueno, ya habría que diferenciar, pero bueno, eso es a través de un estudio médico, psiquiátrico, neurológico, si eso tiene motivos de enfermedad mental, si es debido a eso, a un síndrome catatónico, una esquizofrenia o si es debido a causas neurológicas, porque hay personas que por algún daño cerebral, por alguna encefalitis, por cualquier tipo de patología que afecte a su cerebro, puede tener este tipo de sintomatología. Entonces es necesario hacer el adecuado estudio neurológico para diferenciar si tiene o no tiene una raíz neurológica, porque si tiene una raíz neurológica, bueno, el tratamiento es neurológico, pero si no es así ya y se van descartando otras causas físicas, ya nos vamos acercando entonces a lo que se trataría una enfermedad mental. Igual que el estado de catalexia que les describía de este paciente tenía que ver más con un estado corporal, de que esa persona tenía mucha patología física y estaba a punto de morirse. No tenía que ver con algo mental, sino más bien con un estado de rigidez premuerte. Entonces, bueno, hay muchos motivos para que expliquen la catalexia. Eh, el síndrome catatónico resume de alguna manera varios de los signos y síntomas que ya hemos mencionado a lo largo de las patologías o alteraciones de la psicomotricidad. Por eso se trata de un síndrome. Recuerda que vimos la definición al inicio de la materia, porque agrupa varios de los que ya vimos. Entonces, fíjense se caracteriza por alteraciones en los movimientos. O sea, podemos tener movimientos hipercinéticos o actividad motora excesiva carente de propósito. Y ustedes dirán, bueno, profe, pero si tenemos toda la casa hablando de la y el síndrome catatónico, la catatonia o la catatonía, también se le puede decir es más bien que la persona está rígida. Entonces, ¿cómo usted me va a decir que puede haber hipercinesia cuando la hipercinesia es todo lo opuesto? La hipercinesia es un aumento de la actividad voluntaria. Bueno, fíjense que es paradójico. Puede pasar que una persona esté mucho tiempo, varios días, catatónico, rígido, y de repente tiene lo que se llama el furor catatónico, que es que después de estar tanto tiempo rígido, comienza a moverse, está exaltado psicomotriz, de manera psicomotriz, pero son movimientos sin sentido, como que no tienen una lógica. Entonces la persona pasa como de ese estado, es común ese furor catatónico, que la persona pasa de ese estado de inmovilización al otro estado de manera brusca, sin que nada lo explique. Bueno, de allí, y como les decía antes, ya descartando que exista una patología neurológica o física de base. Y allí el misterio, ¿no? De lo que es la enfermedad mental, de cómo, qué causa eso, a qué se debe eso. Y también puede tener
hipocinesia, que es todo lo opuesto, que es que la persona puede estar en estupor, es decir, así como ido, con la atención no está puesta en algún lugar, puede tener la mirada perdida, puede, no, o sea, la persona puede seguir de manera automática las órdenes que tú les das, pero es como un ente vacío, como que como que no hubiera esa conexión con el alma, si se puede decir, pero es una persona que está viva, pero está siguiendo de manera automática los movimientos o las posiciones en las que lo coloca la otra persona. Pues esa hipocinesia puede ser entonces estupor, catalexia, que es la rigidez que ya hablamos, o flexibilidad seria. Y también puede presentar, o sea, esto no es que todos los pacientes con síndrome catatónico tienen todos estos síntomas, sino que en el síndrome catatónico pueden coexistir varios de estos síntomas. Peculiaridades en los movimientos que son manierismos, ¿se acuerdan que vimos los manierismos, que son los movimientos que pueden ser a través de muecas faciales o a través de movimientos de las manos que no aportan nada significativo? Entonces, no sé, de repente esa persona está repitiendo lo que tú dices, está haciendo ecolalia y al mismo tiempo hace un movimiento, una mueca que no aporta nada, al lenguaje. Bizarrería, que lo vimos también, que se trata de un conjunto de movimientos extraños, que como que no tienen tampoco sentido. Entonces se dice, tiene una conducta bizarra, o sea, una conducta muy extraña. Es como sinónimo de decir extraño, bizarro. Una conducta que es difícil de comprender. ¿Cuál es el sentido? ¿Para qué hace eso? ¿Para qué ese señor está ya pescando en la 4 de mayo si ahí no hay agua, ahí no hay mar? Es extraño, es un comportamiento bizarro. O una persona camina de un lado a otro y está tal vez hablando sola. Es un comportamiento bizarro, porque no se le ve. Desde afuera nosotros no podemos comprender cuál es el sentido de eso. Y estereotipias que también lo vimos, que es la repetición de movimiento, de algún tipo de movimiento, grupo muscular. Vimos, ¿se acuerdan los videitos con diferentes tipos de tics, estereotipias? ¿Les queda una imagen de lo que es el síndrome catatónico? Díganme si no, Más o menos, profe. más o Más o menos. menos. Déjame ver si encuentro algún video. Bueno, no busqué como en la clase pasada algún videito antes. Y bueno, el asunto está catatónico. A ver si este señor la tiene. Like a warm candlestick, the body of the patient can be contorted into almost any posture. Ajá, ¿vieron que la persona que apareció ahorita en el video lo colocó así y él se quedó así, con los brazos cruzados? Lo voy a poner de Sí, nuevo para que se fijen. Like a warm candlestick, the body of the patient can be Sería la contorted into obediencia almost any automática y la posture. flexibilidad The seria. patient may maintain the posture for several minutes. Le abre la boca y él se queda con la boca abierta. Le dobla la mano y él se queda con la mano doblada. Le mueve la mano y vean que la expresión facial es así como ido, perdido. Y esta persona, ellos no están simulando, o sea, esa persona realmente está así. Vean que la otra persona tiene una bata, es un médico. Y así puedes pasar horas poniéndolo en la posición que tú quieras. profe, Ajá, ¿cómo una persona podría cumplir con sus cosas del día a día con ese síndrome? no No puede. puede, no, porque está en ese estado, está inmerso en ese estado. O Vamos sea, a es ver. totalmente dependiente, profe. Sí. Vean este chico cómo está ahí sentado simplemente. Ido. Es muy triste ver a las personas así, porque se les hace, como les digo, un descarte neurológico y, a ver, buscando, a ver qué le pasa. Y resulta que está ahí sentado.
Y no hay algo que, vean que aquí hablan del negativismo, la No flexibilidad. hay ninguna manera de rehabilitarlos. Como les decía anteriormente, actualmente con los medicamentos que existen, que son los que se llaman medicamentos de nueva generación, que son los antipsicóticos, cada vez es menos frecuente este tipo de enfermedad. Se logra a través de los medicamentos antipsicóticos de nueva generación que salgan del estado de catatonia o muchas veces hay gente que no, o sea, que no llegan a ese estado porque puede ser que se trate de personas que ya padecen, por ejemplo, de esquizofrenia y han tenido episodios esquizofrénicos de otro tipo, entonces ya están medicados. Y de alguna manera el medicamento, si en algún momento su destino iba a ser la catatonia, previene que no la tenga. O sea, cada vez es menos frecuente este tipo de sintomatología. El motivo no se lo deseo decir, porque sabe que esto es lo de los medicamentos, es un poco serendipity. ¿Sabes lo que es serendipity? Como que descubrí algo por casualidad, resulta que sirve para esto. Bueno, algo así. Resulta que sirve para evitar la catatonia, no se sabe exactamente el mecanismo por el cual se ocurre. Vean cómo tiene la flexibilidad seria. Catalexia, vean que van describiendo los síntomas. Bueno, aunque en este caso la definición no coincide con la que yo le di, este coincide con flexibilidad seria, porque les dije que catalesia era cuando había una rigidez que se oponía al, al movimiento que le sugería el médico. Y él, si lo deja allí, puede durar esa persona horas allí en esa posición y no vean posiciones absurdas que no tienen ningún tipo de finalidad práctica. Ahí se cansó. Bueno, allí para que vean esos videitos. No sé si han leído Cien años de soledad, que en Cien años de soledad hay de todo tipo de personajes. De verdad que después que ustedes vean patologías, trastornos, se ponen a leer Cien años de soledad y ahí comienzan a identificar. Y hay personajes que están en estado de catalepsia en Cien años de soledad, que se sientan en una esquina, la forma como el autor lo describe, Gabriel García Márquez, uno lo lee y dice, bueno, pero esta persona estaba catatónica, estaba sentada permanentemente y pasaron los días, los días, los días y jamás se movía y no comía. Y bueno, puede ser algo así. A ver, creo que ya vimos esto. La otra, de que dice aquí negativismo es como sucesión de los síntomas del síndrome catatónico. O sea, negativismo, que es como la oposición en algunos casos a realizar ciertos movimientos, que sería lo opuesto a la flexibilidad seria. Como les digo, se pueden presentar como síntomas que son contrarios o mucho, se puede dar la obediencia automática o lo opuesto, como el negativismo, que es como el no hacer lo que el otro le solicita. Y también se da fenómenos de sugestibilidad patológica, que son los que ya vimos, ecolalia, acoprado, cetomatismo del mandato y flexibilidad cero. O sea, todo esto, la combinación de estos síntomas pueden observarse durante el síndrome catatónico. No tiene que ser necesariamente todo, pero sí que se vean varios de los mismos. Ajá, en unos minutos se va a cortar. Ah, nos quedan 6 minutos. Seguimos.
Este, vamos con afectividad. ¿Tenemos alguna pregunta de psicomotricidad? No, profe. Bueno, está un poquito complejo, pero ahí va. Sí, sí, psicomotricidad tiene muchos detalles. Pero bueno, es cuestión de esto, o sea, que hagan este ejercicio, busquen un videítos, precisen, hagan un mapita mental de cuál es cada síntoma y vayan como adquiriendo eso de entender qué significa la palabra y a partir de allí para que se les haga más fácil recordar, porque si lo memorizan de manera automática se les va a olvidar al día siguiente. En cambio, si hacen como imágenes, dibujitos, ven videos, puede ayudarlos como que a tener la información guardada y cuando en algún momento en la vida ustedes vean un paciente que tiene estas características, lo van a poder identificar. Ah, mira, eso es lo que vimos, eso es ecolalia, eso es ecopraxia, eso es... Y van como que refrescando ese conocimiento. Ajá. El otro tema que nos corresponde ver es afectividad. Afectividad. Este es un tema muy interesante porque uno de los principales motivos que las personas asocian con el asistir a un psicólogo es por problemas afectivos, o sea, problemas emocionales, cambios emocionales, tiene que ver con cómo me siento. Ninguna persona que se siente bien, o no vamos a decir ninguna para no ser absolutista, pero generalmente las personas que asisten al psicólogo es porque se sienten mal, no es porque se sientan bien, es porque tienen la expresión de algún malestar emocional. Entonces, esto es un tema de muchísima importancia para el psicólogo. Y efectivamente, la afectividad juega un rol importante dentro de lo que es el análisis del examen mental. Porque si hacemos un poco de memoria y recordamos los otros procesos mentales que vamos observando de manera paralela en el examen mental, porque recuerden que les he dicho, no es que, o sea, lo dividimos de esta manera por fines pedagógicos, pero no estamos observando o estamos conversando con una persona y no podemos dividirlas en partes, sino que esa persona se expresa en todo su esplendor, en todo lo que tiene de sí para, para dar y en en caso de que sufra de alguna patología, expresa esa patología en todas sus dimensiones. No, ella no nos lo va a expresar como para que el psicólogo, el psiquiatra entienda que yo tengo tal síntoma, no tal síntoma. No, esa persona se enferma y despliega lo que esa enfermedad o esa patología quiere expresar y de la manera en la que se quiere expresar. En ese sentido, pues vamos a ver cómo los otros procesos psicológicos que hemos estado analizando y observando en el examen mental pueden estar influidos por los afectos de esa persona. Es decir, imaginémonos, por ejemplo, cuando vimos las ideas delirantes de persecución o paranoica, cómo se puede sentir una persona que se siente perseguida por otro? Una persona que cree que su familia lo está envenenando. ¿Cómo creen ustedes que se puede sentir una persona que está delirando eso? Ajá, les estoy haciendo la pregunta. Profe, ¿puede repetir, por favor? No escuché bien. ¿Cómo creen que se puede sentir una persona que está teniendo ideas delirantes persecutorias? No, me están persiguiendo, o mi familia me está envenenando, o Pánico, hay ansiedad. en los bombillos hay unas cámaras que me observan. Ajá, ¿me decías, Alondra? Pánico, ansiedad o desesperación. Claro, esa persona no se siente bien. De hecho, podemos empatizar con esa sensación cuando pasamos por la fiebre. La fiebre intensa puede ocasionar en Sí, nosotros alucinaciones sí, sí, sí. y la sensación es desesperante, asfixiante.
y pues es algo, puede ser algo similar, por lo menos para Claro. comparar. Exacto. Entonces vean cómo el estado mental de ese paciente, que uno dice, bueno, está psicótico, si está alucinando o está teniendo delirio, oye, pero ¿cómo se siente esa persona? Esa es una persona que está sufriendo. Imagínense pensar que en su familia le están poniendo veneno en la comida. Esa Qué persona loco. no va a estar cómoda. Va a estar como dice Alondra, ansiosa, pendiente. No, no, no. Entonces uno comienza a ver en los síntomas. No, yo no voy a comer. La familia generalmente se preocupa, por eso es que no quiere comer. Mira cómo ha bajado de peso. Ah, bueno, pero es que esa persona cree que tú le estás poniendo veneno a la comida, que va a estar comiendo nada. Entonces, cómo los síntomas de la persona se afectan su estado de ánimo, sus afectos, sus emociones, cómo se siente internamente. Muchas veces las personas en la familia, en este caso, no Mm, toman en cuenta cómo el paciente se puede estar sintiendo y simplemente lo, lo señalan, lo juzgan y entonces eso lo mm, que hace, en vez de ayudar, es empeorar la situación, pues, o sea, hay que tener mucha paciencia, por lo menos con estos casos, pues, porque, o sea, estamos tratando de entender a una persona que está en un estado psicótico cuando mm. realmente no está pasando nada. Entonces, tratar de hacer que la persona, entre comillas, entre en razón es muy complejo, pues. Claro, por lo que decíamos que las ideas delirantes son irreductibles. O sea, si no, así Exacto. tengas pruebas, es así, tú me estás envenenando y tú me estás envenenando y te aseguro que me estás envenenando. Y eso es en el caso de la gente que,